Yo creo que hoy día hemos normalizado eh, un sistema dentro del cual necesitamos esforzarnos por vivir, ¿no? O esforzarnos para vivir. Incluso hay mucha gente que necesita más de un trabajo para subsistir. Y eso lo encuentro súper absurdo. Encuentro muy absurdo que haya acumulaciones exacerbadas que no se pueden repartir. Encuentro muy absurdo que uno de los lugares donde llegar es el escalamiento indefinido. ¿Cómo sería el mundo si pudiésemos pensar que hay otras más alternativas al escalamiento indefinido? Ronnie querido, qué placer. Nos conocemos hace unos años ya, desde el 2019. El 2019. Y es la segunda vez que venís aquí a Córdoba. Hemos compartido muchos espacios dentro de PINE, la diplomatura y algunos otros encuentros como tuvimos hoy en la mañana. Y es un placer que podamos hacernos el tiempo para conversar un poquito más sobre qué venís explorando, qué venís pensando, qué venís sintiendo en estos tiempos. Bueno, primero feliz de esta invitación. Siempre es un agrado conversar contigo y, y más en este contexto de orilla futuro. Así que muchas gracias por la invitación. Muy alegremente aceptada. Me encanta. Eh, Te considero un explorador, un investigador en múltiples temáticas, muy curioso, con un recorrido increíble, siento yo, en múltiples teorías, prácticas, metodologías, marcos, que de una u otra forma, o de muy diversas formas, nos ayudan a abordar la complejidad de estos tiempos. Venía explorando sobre la metacrisis y vení siendo yo una de las voces más inspiradoras, quizás más influyentes, podríamos decir en este momento, sobre la regeneración. Sos consultor, sos formador, sos facilitador y muchas cosas más. Nos gusta comenzar preguntándote, quizás no qué haces, no esa descripción de tus haceres, sino a qué te dedicas. ¿Cuál es ese hilo que hilvana, que conecta todos tus haceres? ¿A qué se dedica Ronald Sistek? Gracias por esa presentación, pero mis niños, por ejemplo, nunca han logrado responder eso. Eh, yo, la verdad que siento que me dedico a algo que amo y amo, o sea, que amo lo que hago y hago lo que amo, que creo que eso describe como la primera capa, como con bastante claridad. Y luego siento que muchas de las cosas que hago tienen que ver con esta idea de poder dejar un mundo mejor que como lo encontré. Y, y de ahí probablemente nacen varias hebras intentando explorar justamente esas posibilidades, ¿no? Eh, y, y probablemente eh, tres de esas hebras, una tiene mucho que ver con el mundo organizacional, otra tiene mucho que ver con el mundo de la educación y otra tiene que ver con una mirada de la regeneración, digamos, también en primera persona. Te he escuchado muchas veces decir que todo es contexto dependiente. Entonces me gustaría preguntarte sobre el espacio y el tiempo. Sobre el espacio, esta mirada de la regeneración que traes desde el mundo hispanoparlante, desde Latinoamérica, desde Chile, cómo eso incide, inspira, impacta en tu mirada y tus exploraciones. Y sobre el tiempo, este tiempo
de la civilización, este tiempo de la humanidad. Eh, Muchas veces te he escuchado hablar sobre, o invitar Mm. a esta frase que traes de bienvenidos a los tiempos más desafiantes para la presencia de, de la humanidad en la Tierra, ¿no? Entonces, me gustaría primero que me cuentes sobre la mirada latinoamericana y luego hablemos sobre estos tiempos. Sí, es muy interesante como la reflexión desde el lugar, ¿no? Creo que eso eh, es bien central en toda experiencia humana. Y a mí me tocó nacer en Sudamérica, pero tengo la mitad de mi sangre es checa, de papá checo, de mamá chilena. Y entonces yo siento que cada lugar del mundo tiene su propia como manifestación de este fenómeno regenerativo, ¿no? Y la verdad que cuando hablamos de regeneración, que la regeneración es algo como muy natural en los sistemas vivos, porque todos los días nos regeneramos, en particular todas las noches, nosotros como seres vivos. Es decir, es uno de esos procesos fundamentales eh, eh, propios de todo ser vivo y por lo tanto tiene su fundamento eventualmente en un proceso autopoyético. Y entonces, desde la perspectiva de la localidad, del espacio, que me preguntas a mí, yo he sido como bien, siento inspirado por muchos fenómenos y pensadores latinoamericanos, sudamericanos, y quizás solo como para dar un barniz de la respuesta, quizás hay, yo diría, unos tres personas que curiosamente vienen de Chile, que han sido una inspiración bien grande para al menos mi manera de reflexionar alrededor de esta idea de la regeneración. Unos son Maturana y Varela, ¿no es cierto? Como digamos, quizás precursores de una explicación científica de este fenómeno de la autoproducción y de la autoperpetuación de los seres vivos. Eh, y quizá otro también de bastante influencia fue Manfred Max Neff, un economista chileno que también precursor de todo el pensamiento del desarrollo a escala humana y de las necesidades humanas fundamentales, junto con otros pensadores también latinoamericanos y argentinos también. Eh, y entonces mi percepción de esta idea de regeneración está bien permeada por esta idea de que todo ser vivo conoce, y por lo tanto si observamos la autopoiesis como un proceso, vemos que el proceso de vivir no está separado del proceso de conocer. Y eso cuando yo lo entendí fue una explosión de inspiración y de entendimiento de que justamente son los cambios en el conocer los que generan aprendizaje y entonces hay una vinculación circular muy grande entre el proceso de vivir y el proceso de aprendizaje en todos los seres vivos. Eso se le llama la teoría de cognición de Santiago y tanto Maturana desde el lenguaje como Varela desde la fenomenología y de la neurofenomenología han sido muy centrales en mi propio pensamiento. Y tuve la suerte de trabajar con el papá de Francisco Varela en mis épocas más vinculadas al rubro de la construcción. Y tuve ahí un par de encuentros que fueron bien interesantes con Francisco, pocas veces que venía a Chile, ya en sus últimos años de vida. Y yo diría y también tuve mucha suerte de poder trabajar en un centro, en la Universidad eh, eh, Austral de Chile, en un centro que se llama Centro de Emprendizaje, donde investigábamos una serie de cosas, temas relacionados a la colaboración, a la regeneración ecosocial, a la transdisciplina,
Y ese centro fue fundado por Manfred, y tuve la suerte de trabajar con él en el Magíster de Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica durante sus últimos 5 años de vida. Por lo tanto, también mucho de la economía ecológica también ha ido permeando mi propia reflexión, digamos, respecto del mundo. Y tomando el otro aspecto del tiempo, ahora, claro, a mí me gusta pensar y muchas veces termino algunas intervenciones diciendo que bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra, porque el estado de sobrecarga y colapso en muchos lugares genera evidencia, ¿no es cierto?, de un momento histórico muy particular, no solo por el estado de sobrecarga, sino que por el hecho de que ese estado de sobrecarga está unido a la percepción de que hoy día formamos una civilización global, porque todas las civilizaciones anteriores que han colapsado, digamos, localmente, y por lo tanto el efecto que ha tenido eso en el sistema mayor ha sido bastante menor, pero por primera vez estamos en presencia de una civilización global asociada a muchos riesgos que muchos consideran catastróficos, eventualmente, como el poder nuclear, que está hoy día repartido en al menos 9 países, eh, la tecnología exponencial, muchas veces asociada también a inteligencia artificial, a nanotecnología, a biotecnología, y por lo tanto a, digamos, patrones subyacentes que antes nunca tuvimos. Entonces es un momento muy particular de múltiples crisis coexistiendo en un mismo momento del tiempo. Algunos a ese fenómeno le llaman policrisis, y la metacrisis como que incorpora, digamos, toda esta mirada de riesgos existenciales profundos para este momento del tiempo. Entonces estamos viviendo años de aumento en la velocidad de cambio muy radical, y al mismo tiempo estamos viviendo años de una profunda desvinculación del ser humano con el mundo natural, con el otro y consigo mismo. Entonces, digamos que hay múltiples niveles de escala donde esto opera, y hay múltiples niveles de profundidad también que hoy día están siendo evidentes. Entonces, lo que nos toca en los próximos años es un súper desafío. ¿Y cómo, si le tuvieras que hablar a una generación futura sobre estos tiempos? Un poco ya lo describiste, pero te quiero preguntar igual, ¿cómo le describirías este tiempo, estos años? ¿Y cómo le diría Ronald Sistek cómo era estar vivo en estos tiempos? Yo diría que estar vivo en estos tiempos involucra estados de turbulencia grandes, de inestabilidad. Yo diría de mucha manifestación de fragilidad en esos 3 niveles, ¿no? Individual, colectivo y ecosistémico. Y yo diría que describiría esta época como algunos llaman eventualmente una era oscura, donde se manifiestan procesos muy degenerativos en forma simultánea, ¿no? Guerras que no terminan, eventos climáticos que se profundizan, volatilidad e incertidumbre a niveles que no habíamos eventualmente llegado antes. Y todo esto permeado por una inestabilidad también a nivel individual bastante grande, ¿no? Sí, de una fragilidad, por llamarla como máxima, ¿no? Y por lo tanto, estados sistémicos que generan una percepción muy crítica. Y, digamos, así como Capra lo manifiesta, él dice, si vamos río arriba de todas las múltiples crisis, llegamos que
Aquí hay fundamentalmente una crisis grande de percepción, de que podemos vivir en un mundo pensando que podemos crecer infinitamente, ¿no? En un mundo que es finito. Y por lo tanto hemos desarrollado, o si le hablara a alguien del futuro, diría que desarrollamos capacidades para jugar juegos finitos, donde algunos ganan y muchos pierden, donde consumimos nuestro tiempo en intentar subsistir, eh, y nos alejamos de épocas donde lográbamos jugar juegos infinitos, que son juegos donde el propósito es seguir jugando. Entonces, como que si hubiéramos perdido la capacidad de jugar juegos infinitos, y de esa manera dar y abrir posibilidades en vez de cerrarlas. Sé que, sé que hablas sobre el dolor y el amor. Muy inspirado, por lo menos yo, en Joanna Macy, y en la pregunta que nos regala. Me gustaría saber sobre tu experiencia en estos tiempos y quizás empezar por qué es lo que más te duele de este mundo hoy. Sí, yo siento que me duele mucho evidenciar la incapacidad que tenemos de generar resultados colectivos regenerativos. Y ver o ser testigo de todas las semanas de noticias muy dramáticas, teniendo acceso a múltiples fuentes serias e independientes, y decir, bueno, por un lado hay evidencia de que hay pequeñas islas de coherencia que van en un camino bastante regenerativo, pero al mismo tiempo un océano de resultados que son totalmente degenerativos. Entonces, eso al menos a mí es imposible no experimentar ese dolor, ¿no? Ese dolor como por el mundo. Y ya que trajiste el dolor y el amor, es como que como estrategia, ¿no? Yo siempre digo que, y esto lo hemos conversado con mucha gente que trabaja en temáticas de regeneración, que no hay regeneración si no hay transformación, ¿no? Y la transformación y la reinvención humana se producen con esas dos estrategias, ¿no? Dolor y amor. Cuando es por amor, porque el amor te regala un proceso de transfiguración, de reparación, de reconciliación. Y si es por dolor, cambiamos cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y que son dos estrategias muy usadas por el ser humano. Es cuestión de que tú hagas memoria, me imagino que has pasado por ambas muchas veces. Y es muy interesante que si no logramos generar la transformación por dolor, eventualmente vamos a tener que recurrir, por amor digo, vamos a tener que recurrir al dolor como estrategia, ¿no? Donde las puertas se empiecen a cerrar en nuestra cara. ¿No sentís que eso ya está sucediendo? Está sucediendo. Sí. Está sucediendo las dos cosas simultáneamente, ¿no? Hay mucha transformación por amor y mucha transformación por dolor. Y esas manifestaciones, ahí está, ¿no? Cómo poder crear las condiciones para que las manifestaciones de amor nos hagan caminar como previo a la situación extrema donde el dolor ya es la única alternativa. ¿Y qué podría crear esas condiciones? Yo creo que lo que está creando esas condiciones es la capacidad humana de darse cuenta de que hay más posibilidades de juego que ese juego finito fundamentado en un paradigma dominante que es así delimitado, ¿no? Donde la única métrica es el crecimiento infinito individual, donde se internaliza el beneficio y se externaliza el costo
o gran parte del costo. ¿Y dónde estás viendo vos evidencia de esa capacidad nuestra de darnos cuenta de que hay otra forma? En un montón de dominios, por ejemplo, en dominios que están hipervinculados con el mundo natural, ganadería regenerativa, agricultura regenerativa, eh, regeneración de bosques. Es muy interesante regeneración marina. La regeneración marina muchas veces tiene un ritmo mayor de regeneración que la regeneración terrestre, más rápida. Entonces, hay evidencia suficiente como para entender de que dentro de los dominios que más permean estos procesos degenerativos, hoy día hay evidencia de que eso se puede hacer de otra manera y se puede eventualmente revertir la tendencia degenerativa. Así como ocurre en el mundo natural, también está ocurriendo en dominios como la educación, está ocurriendo en dominios de otras ciencias y está ocurriendo a nivel en dominios organizacionales. Me contaste sobre el que probablemente sea tu mayor dolor. ¿Qué es lo que más amas de estar vivo en este mundo hoy? Lo que más amo de estar vivo es vivir, ¿no? Siento una profunda alegría de vivir, de ser testigo de cómo esa vida se da y esa experiencia del aparecer está tan presente como potencial, ¿no? Siempre está ahí, disponible. Y la verdad que me siento un súper afortunado de estar vivo en estos tiempos y de tener a veces la capacidad de reconocer esa posibilidad en tiempo real. De Varela hablaba de maravillarse frente al fenómeno, ¿no? Incluso al fenómeno más pequeño, ¿no? Las burbujitas del agua. Algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El regalo de maravillarse de esas pequeñas fenómenos. Qué hermoso. La has dicho muchas veces, pero me encantaría escucharla una vez más. O por lo menos cuál es ahora, en este momento, tu, tu definición de qué es regeneración. Sí, a mí me encanta pensar de que la regeneración es un fenómeno emergente, porque ocurre en forma permanente, de la evidencia del aumento de 4 cosas que para mí son fundamentales: la vitalidad, la integridad, la salud y la belleza del vivir de los seres vivos. Eh, y eso para mí ha sido como todo un viaje, ¿no? De poder integrar estas cosas, ¿no? Por un lado, el fenómeno emergente, que es un concepto muy clave para entender de que todo el tiempo hay algo que está apareciendo momento a momento. Y ese fenómeno emergente, cuando hablamos de regeneración, necesita evidenciar este aumento de una situación previa. Y ese aumento, y yo creo que son métricas que uno puede ir desarrollando para cada contexto, de cómo evidenciamos el aumento de, por ejemplo, la vitalidad en cualquier reunión. Si salimos de esta conversación más vitales, quiere decir que hubo un proceso regenerativo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que en distintas reuniones salimos con más cansancio que como entramos, ¿no? Ahí hay algo que radicalmente no está funcionando. Entonces, la vitalidad es un aspecto clave. La integridad, hoy día hay una vinculación muy profunda entre el entendimiento de lo que es un alimento íntegro y lo que es un alimento no íntegro. Y el sistema alimenticio en ese dominio es muy fácil verlo porque
pensamos que estamos comiendo algo sano cuando en realidad eventualmente es muy poco sano. Cosas que tienen una cantidad de ingredientes infinitos asociados incluso a algunos aglutinantes, colorantes y cosas que literalmente son nefastos para la salud, ¿no? Entonces, es interesante como ver dentro de la categoría de productos, eventualmente integridad y en servicios y en relaciones, ¿no? Cómo evidenciar la integridad en un vínculo. Entonces, si aumenta su integridad, quiere decir que hay un proceso regenerativo en eso. ¿Cómo sería un vínculo íntegro? Eso lo asocio mucho eh, con la belleza. Está muy vinculado con esa métrica porque lo bello es lo que atrae y en todo proceso hay siempre al menos dos posibilidades. Que el estado anterior se integre y trascienda ese estado o que no se integre y se diluya. Entonces, si es que lo bello es lo que atrae, si la atracción se integra y trasciende, se transforma en conexión. Si la conexión se integra y trasciende, se transforma en relación. Si la relación se integra y trasciende, se transforma en un fenómeno sinérgico. Y la sinergia implica que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Es un fenómeno que va integrando y trascendiendo. Y por lo tanto, en la medida que ese fenómeno ocurre de sinergia, la relación se transforma en algo más íntegro. Y tanto estas métricas están hipervinculadas, o sea, algo que es más íntegro es más bello y por lo tanto genera salud, que es la cuarta cosa, muchas veces sistémica, ¿no? Porque opera en múltiples niveles. Entonces, cuando algo es más saludable, es más regenerativo. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar el aumento de vitalidad, integridad, salud y belleza en todo lo que hacemos? Es un gran desafío. ¿Algún ejemplo a donde hayas visto Muchísimo. esto suceder? Los cuatro así Sí. cuando vemos, cuando hablamos de regeneración aplicada, por ejemplo, lo aplicamos a campos sociales organizacionales, uno dice, bueno, ¿cómo algo cumple con estas cuatro condiciones? Y hay organizaciones, por ejemplo, no sé, para la gente le encantan los ejemplos, ¿no? Entonces, no sé, la marca Patagonia, ¿no? Que es una marca que trabaja con inicialmente con procesos que no eran tan regenerativos, pero que se fueron dando cuenta de que la ropa, cuando es de calidad, puede durar, y en su modelo de negocio empezaron a integrar la reparación de esa ropa para que siga durando, eh, y que al final del proceso también eso se pueda reciclar. Entonces, cuando una organización desarrolla procesos que son regenerativos por diseño, se empiezan a producir una serie de fenómenos que involucran estas cuatro cosas. Entonces, un producto, ellos se dieron cuenta de que en realidad no era suficiente y que decían, bueno, ¿cómo aumentamos la integridad de todo este proceso? Y decidieron incorporar a la naturaleza como accionista. Eso es aumentar la integridad de la naturaleza del core del negocio. Entonces, y luego dijeron, bueno, esto es suficiente, hemos generado históricamente el negocio de la ropa, genera externalidades negativas masivas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir aumentando estas cuatro cosas? Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si nos vinculamos nuestro negocio lo vinculamos a otro negocio que involucre un trabajo directo en el ecosistema mayor? Y entonces desarrollaron Patagonia Provisions, que es Que poca gente conoce. que poca gente Por lo menos. conoce y que es un complemento muy interesante porque trabajan con pequeños productores de agricultura regenerativa, donde hay un aumento en la vitalidad, integridad, salud y belleza del suelo, porque el foco es la salud del suelo. Con eso, los alimentos que logran son alimentos con mayor vitalidad, integridad, salud también, y belleza, porque empieza a producirse una
sinergia en la naturaleza de los vínculos. Entonces, vincularse con múltiples pequeños productores y medianos productores, donde luego todos esos productos se deshidratan y se empaquetan en paquetes que tienen una cierta conciencia en el packaging. Yo creo que tienen mucho que hacer todavía, pero ya sus packaging son al menos reciclables o reutilizables. Y entonces generan este vínculo con el mundo natural viniendo del mundo de la moda, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo esa acción de integración también genera un aumento, evidencia del aumento de estas cuatro cosas. Ujú. Entonces ahí, solo por dar un ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, cuando hay foco en la vitalidad de los ecosistemas, en la integridad de los productos, en la salud sistémica y en la belleza de la calidad de las relaciones y de armar comunidad, yo creo que hay algo muy interesante que poder ir descubriendo a través de ese tipo de ejemplos. Es tu definición de regeneración y hablaste de organizaciones. Una definición, o tu definición, de a qué te referís cuando hablas de regeneración organizacional y si me contás un poco sobre el programa que compartís, que organizas. Feliz. Claro, cuando llevamos la definición de regeneración a contextos organizacionales, podemos hablar de que la regeneración organizacional tiene que ver con un fenómeno emergente de la evidencia del aumento de la vitalidad, integridad, salud y belleza del vivir organizacional, de sus campos sociales, es decir, todos los actores que conforman la organización y de todos los sistemas donde la organización se anida. Toda organización opera en un territorio, ese territorio responde a una cuenca, esa cuenca responde a una bioregión y por lo tanto hay varios sistemas sobre los cuales todas las organizaciones se anidan. Esos son los sistemas que llamamos anidados y que muy pocas veces los tomamos en cuenta en los modelos de negocio o en las cadenas de suministro. Entonces, cuando hablamos de regeneración organizacional, intentamos evidenciar estas cuatro características tanto en el vivir, en cómo la organización opera, así como en los campos sociales, organizacionales y de todos los actores y en todos los sistemas anidados. Y eso tiene consecuencias muy interesantes, porque toda organización la podemos observar como un metabolismo y todo metabolismo tiene una fase anabólica o hacia el interior y una fase catabólica o hacia el exterior. Entonces, cuando observamos a las organizaciones como organismos, tenemos la posibilidad de desarrollar, por un lado, resiliencia organizacional, porque cuando un paradigma está en proceso de decadencia, como es el paradigma en el que estamos operando, el foco está en la eficiencia. Entonces, una gran pregunta es cómo generar una armonía entre la eficiencia y la resiliencia. Y entonces, hay ciertas como capacidades que uno puede desarrollar en las organizaciones para aumentar la resiliencia de corto y mediano plazo, que pueda complementar esta, digamos, locura por la eficiencia, pero que al mismo tiempo pueda producir una coherencia, que es la otra como fase catabólica, desde el entendimiento profundo de los dolores organizacionales que podemos ir interviniendo. Entonces, este programa que tú dices, comentas, es un programa que llamamos Regeneración Organizacional y es un programa que dura 4 meses con sesiones semanales, pero no solamente con sesiones, sino que además con mentorías y con comunidades de práctica que empiezan a practicar los principios que desarrollamos de regeneración organizacional y contempla fundamentalmente 4 grandes áreas, lo que llamamos la visión sistémica de la vida, donde fundamentalmente estudiamos lo que tiene que ver con el momento presente global y local organizacional. Una segunda serie que tiene que ver con la dirección de viaje regenerativa y con cuáles son esos patrones que nos conectan con esa mirada. Luego una tercera serie que involucra lo que llamamos coherencia organizacional, que está fundamentada en que toda organización
funciona en un contexto muy único y todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Y finalmente una cuarta serie donde nos sumergimos en lo que llamamos el diseño de los adyacentes posibles, donde poder ir caminando en esa dirección de viaje regenerativa fundamentada en lo que llamamos los puntos de acupuntura organizacionales que están como identificados en base a dolores que hemos ido levantando en 15 años de experiencia organizacional. Entonces, es un programa muy interesante, tiene mucho que ver con transformación cultural y tiene mucho que ver con cómo observar a las organizaciones con una inspiración en el mundo natural, trayendo patrones y procesos del mundo natural aplicados a sistemas humanos. Mencionaste la dirección de viaje y a mí me encanta hablar de visualizar futuros deseables. Ya hablamos de los desafíos del presente. ¿Con qué futuros sueña Ronald Sistek? ¿Qué imágenes o pinceladas de futuros deseables me puedes regalar? Cuando amanezco optimista, yo diría que me conecto fundamentalmente con dos cosas. Una, que viene de esta conversación que tuve con Humberto Maturana unos 6 meses antes de que él dejara este plano, que tiene que ver con cómo recuperar la armonía ecológica de Gaia. ¿Sí? Entonces, yo me imagino un futuro posible donde esa armonía se recupere y pueda florecer. ¿Y cómo es? ¿Cómo se ve eso? Vos vas Eso, caminando por, no sé si por una calle o por donde. ¿Qué ves que te hace sentir que eso es evidencia de que esa armonía se logró? yo siento que una de las evidencias es que la gente primero viva en esta percepción de no separación, de no alienación con nada ni con nadie, y donde la gente realmente pueda disponer de tiempo para vivir. Donde vivamos en una condición de creación permanente de tiempo. Eh, y ese tiempo esté dedicado al potencial que tiene el ser humano en vinculación profunda con su nicho ecológico. Y probablemente el segundo como futuro que me imagino, tiene que ver con esta sensación de que logramos integrar o reconocer que el crecimiento tiene un límite, pero que el potencial de florecimiento puede no tener límite y cómo poder construir juegos infinitos en función del florecimiento humano más que del crecimiento en esa idea de internalización individual de los beneficios, ¿no? Empezaste la respuesta diciendo cuando amanezco optimista. Y eso tiene que ver, lo sabes, con una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Sos optimista? ¿Sos pesimista? Quizás un poco de todo sobre el futuro de la humanidad. Sí, yo diría, y también me he escuchado esta respuesta que alguna vez se la escuché a alguien, no me acuerdo si a Paul Hawken o a alguien, que dice algo así, ¿no? Si supiéramos que vamos a lograr vivir en un mundo mejor, estaría en una playa tomándome una caipiriña, ¿no? Y si supiera que no lo vamos a lograr, también estaría en una playa tomándome una caipiriña. Yo creo que lo que al menos a mí me hace seguir en este camino de descubrimiento y de ojalá de liberación de potencial tiene que ver justamente con no saber. Entonces yo siento que al menos yo paso muchas veces incluso dentro del mismo día con ambas percepciones, ¿no? De optimismo y de pesimismo. Y creo que hay un regalo en este no saber que genera una energía de poder seguir caminando. De movimiento. Sí. ¿Qué sentís que es normal ahora que en un futuro será considerado absurdo? Wow. Tantas cosas. Tenemos tiempo.
Yo creo que hoy día hemos normalizado eh, un sistema dentro del cual necesitamos esforzarnos por vivir, ¿no? O esforzarnos para vivir. Incluso hay mucha gente que necesita más de un trabajo para subsistir. Y eso lo encuentro súper absurdo. Encuentro muy absurdo que haya acumulaciones exacerbadas que no se pueden repartir. Encuentro muy absurdo que uno de los lugares donde llegar es el escalamiento indefinido. ¿Cómo sería el mundo si pudiésemos pensar que hay otras más alternativas al escalamiento indefinido? Como el esparcimiento interconectado, por ejemplo. Entonces, normalizar que el sueño de una empresa de tecnología sea ser un unicornio en un año es como tan absurdo, ¿no? Es tan absurdo vivir en un mundo con tal nivel de inequidad. Es muy absurdo. Es muy absurdo coleccionar cosas que no necesitamos. Es muy absurdo pensar de que consumiendo vamos a integrar parte del vacío que tenemos. Y que lo hemos normalizado, por decir alguna. Solo por decir alguna. Me regalaste la definición de regeneración. Te la quiero repreguntar. Si se la contaras a una persona de 10 años en un minuto, ¿qué es la regeneración? La regeneración es reconocer la vida en todo lo que hacemos y es dejar el lugar mejor que como lo encontramos. Me compartiste tu visión de un futuro deseable. ¿A dónde sentís que hay hoy semillas de esos futuros deseables? O cuando te despertás pesimista, ¿a dónde encontrás esperanza? ¿A dónde ves hoy evidencias de que ese futuro deseable ya existe o que es posible? Sí, en muchos lugares. O sea, yo siento que Prigogine lo describía tan bien, ¿no? Como estas islas de coherencia que tienen el potencial de llevar al sistema a otro nivel de madurez. Y esas islas de coherencia yo las veo en un montón de lugares, sin ir más lejos, en Pine, por ejemplo. Pine es un lugar de visibilización de alternativas económicas eh, en un mundo en estado de sobrecarga. Es una isla de coherencia y hay mucha gente haciendo sentido de ello. Entonces ahí estoy probablemente una de las, de las cosas que yo considero donde yo poder participar tiene que ver justamente con eso, ¿no? Donde hay islas de coherencia donde uno puede ir aportando. Pero esas islas de coherencia hoy día yo las veo en muchísimos proyectos, en todas partes del mundo, en muchísimos dominios. Entonces tenemos islas de coherencia, como hablábamos antes, en el mundo vinculado a la naturaleza, pero también en muchísimas organizaciones que están identificando direcciones de viaje regenerativas y como solo ese movimiento genera una repercusión en todos los aspectos organizacionales. Eh, Pequeños emprendimientos que tienen foco en la vinculación entre ser humano y ser humano y entre ser humano y mundo natural desde el minuto cero. Emprendimientos y empresas que están tomándose en serio la internalización de la totalidad de costos para que la naturaleza, las comunidades más marginales y las futuras generaciones no tengan que pagar esos costos. Hay mucho
por hacer, ¿no? Pero cada paso, cada acción cuenta en este momento y cada uno tiene que identificar su adyacente posible que nos hace caminar hacia direcciones de viaje de esas islas de coherencia. ¿Qué es un adyacente posible? Un adyacente posible es el próximo paso plausible de realizar en una dirección de viaje regenerativa. ¿Cuál estás sintiendo que puede ser uno para vos? Ir a celebrar esta conversación, Vamos a tomar uno a para tomar algo y a comer algo rico. Pero no te me escapes todavía, porque te quiero preguntar sobre un par de tus frases célebres. Y Bueno. con esto podemos ir cerrando. Somos una manifestación de la naturaleza. ¿Puedes Teniendo completarla y decir a qué te referís con eso? Teniendo una experiencia humana. Y sí, muchas veces tenemos esta percepción de que estamos separados del mundo natural. Y la verdad es que lo más real es que somos parte de un proceso coevolutivo maravilloso, lleno de milagros y lleno de sorpresas que nos han permitido llegar al día de hoy manifestándonos a través de un linaje humano. Y eso comenzó hace 13.800 millones de años, con la explosión primigenia, si entendemos de que el universo está en proceso de expansión. Y por lo tanto, yo siento que gran parte del desafío humano es volver a la percepción de que nuestra identidad no termina con nosotros, sino que nuestra identidad comienza con la recombinación de helio e hidrógeno que permitió el carbono, que comienza con los 4.200 millones de años de coevolución de este planeta que está vivo, que comienza con los cientos de miles de años de experiencias de colaboración profunda y enraizada, tribal, que nos ha permitido coevolucionar. Entonces, somos literalmente una manifestación de la naturaleza y somos solo una manifestación porque hay miles de manifestaciones que tiene la naturaleza y en esta vuelta teniendo, ¿no es cierto?, esta experiencia humana. Entonces, tú eres una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia Víctor en este momento del tiempo, ¿no? Y eso es celebración y un regalo. Entonces, sí, eso con esa frase, ¿no? Y como colega, no sé si la palabra que usas más es facilitador, ¿sí? Como, Ese. ¿no? Como diseñador de espacios de encuentro, de experiencias, de procesos. ¿Qué sentís? Porque me habita mucho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo crear espacios a donde podamos quizás transformar esta mirada, esta crisis de percepción, ¿no? ¿Qué tipo de espacios o qué crees vos que crea las condiciones para que podamos ampliar esa mirada, integrar esa mirada y volver a conectar con, ¿no?, con que somos una manifestación de la naturaleza, ¿no? A desafiar esta crisis esta historia de la separación que nos hemos contado? ¿Qué condiciones crean las posibilidades de que recordemos eso? Qué buena pregunta. Yo siento que una estrategia que al menos a mí me ha funcionado es la experiencia en la naturaleza. O sea, volver cada vez que podamos al mundo natural y empezar la reflexión desde ahí. ¿Qué experimentamos cuando estamos en una situación de no separación? ¿Qué pasa cuando nos damos el tiempo de permanecer sin un objetivo, sino que formando parte de esta historia ancestral e infinita de participar íntimamente con el nicho que nos sostiene? Siento que hay muchas veces intentamos incidir en un proceso y probablemente el proceso que nos perdemos es el de literalmente participar de este interser, de esta experiencia de reconciliación profunda y necesaria.
Eh, y entonces, claro, muchas veces generamos ciertos contextos para desarrollar, por ejemplo, confianza y eso que pueda generar un nivel de colaboración más profunda, pero hay ciertos contextos donde nosotros también podemos sacar amablemente a la gente de su estado de confort y generar un pequeño estrés para poder liberar lo nuevo que el estrés te regala. Entonces yo siento que todo es contexto dependiente y en esta eh, como capacidad que tenemos de facilitar espacios, creo que tenemos que también hacerlo muy conscientemente de que hay muchas maneras y muchos contextos donde podemos maximizar distintos niveles de experiencia. No solamente funciona el de el contenedor de confianza, sino que hay otras cosas que también pueden funcionar, ¿no? Que dan otros resultados, muchos de ellos de novedad permanente. Entonces, sí, no sé si respondí tu pregunta. Creo que sí. Pero sí. Y esta otra frase, todo profundamente interconectado, como la vida misma, de que somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual. Sí, a mí me gusta mucho desafiar el pensamiento de que mucha gente dice, no, primero tiene que ocurrir individualmente y luego ocurre en el campo social. Y yo creo que muchas de las cosas que ocurren a nivel individual son efectos de campos sociales previos. Lo que pasa es que evidentemente nos damos cuenta desde la conciencia individual. Sin embargo, como decía antes, hemos coevolucionado durante cientos de miles de años en una experiencia social y tribal. Y por lo tanto, tenemos en nuestra historia una memoria altísima de campos sociales. Entonces, por eso me gusta decir que somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual y no al revés, no somos seres individuales teniendo a ratos una experiencia social. Y esta experiencia individual, esta manifestación de la naturaleza, que es Ronald, para ir cerrando. Sí, sí. diga. O sea, yo siento que en realidad esto que yo percibo no está separado de esta conversación que estamos teniendo y tampoco está separado en esto que nos permite respirar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay una conversación profunda y permanente entre lo que consideramos individual, que en realidad no sabemos dónde termina, porque en mi experiencia al menos no termina conmigo, sino que termina en esta acoplamiento estructural entre organismo y nicho ecológico. Y eso pasa por una experiencia individuo-colectiva, sin duda. Y en esta experiencia individual que vivís a ratos, ¿qué te tiene más profundamente entusiasmado en tu presente? La verdad es esa percepción de maravillarme frente al aparecer del momento a momento. Como en nuestros jardines. Como en nuestros jardines. Mi jardín para mí es una evidencia, yo creo, de todo esto que hemos hablado. Uh-huh. Y cómo desde mi propia percepción puedo ver cada día el crecimiento de una hojita, el cambio del tono de un color, el aparecer de un sonido nuevo y sobre todo la hipervinculación y la interdependencia que somos capaces de percibir, ¿no? Qué hermoso. Si tuviéramos que cerrar con vos regalándonos una pregunta, como si una pregunta fuese tu más preciado regalo, ¿se te ocurre alguna ahora? Sí. Creo que, y en esto también compartimos percepción, creo que una muy buena pregunta es ¿qué cosas maravillosas o qué pequeñas cosas maravillosas han alimentado tu día? Qué hermoso.
Me gusta, ¿sabes? Por eso lo compartimos. Me gusta recordarme y recordar que cada día podemos hacer una pausa para detenernos a observar y a maravillarnos con algo pequeño. Así que gracias por eso. Qué placer tenerte acá en casa, en Córdoba, y por muchas más conversaciones más. Y vamos a tomar Vamos a algo celebrar. ahora para celebrar. ¿Cuál es la Absolutamente. importancia de la celebración? Uf, ahí entramos en otro baile, pero sí, agradecido profundamente. Yo creo, y de hecho, la celebración tiene esta parte extrovertida maravillosa que vamos a compartir, pero tiene una parte introvertida muy linda que tiene que ver justamente con el agradecimiento. Mm. Tiene que ver con el agradecimiento y con la gratitud. Así que yo quisiera terminar esto agradeciendo a este equipo increíble que nos está ayudando a evidenciar esta conversación, a este lugar, a tu lugar. Te agradezco por haber abierto las puertas y por permitirme compartir tu espacio en este devenir. Le agradezco también al equipo, te agradezco a vos, querido. Le agradezco a la persona que está cortando el pasto en este momento también, que También. somos, intersomos, y Me está recordando algo. por mucho más tiempo compartido, querido. Gracias. Gracias, Vic. Muchas gracias.